A propósito de la conjura de los necios, bienvenido acá a Zurda Conducta. Gracias, Primera vez que tenemos la oportunidad de estar con usted aquí en Zurda Conducta. Y bueno, nada, empezaron voces agoreras del desastre, ¿no? A hablar algunas cosas. ¿Y quién más? Por ejemplo, yo aquí tengo una noticia que dice lo siguiente. JP Morgan dice: la Corporación Estatal Petróleos de Venezuela postergó el pago de unos 404 millones de dólares en los pagos de intereses de sus bonos con vencimiento en los años 2021, 2024, 2035, informó el lunes la banca estadounidense JP Morgan. ¿Qué dice Eulogio del Pino al respecto? Bueno, mira, gracias muchachos por estar aquí acompañándonos. Siempre veo programas a ustedes extraordinarios. Y estar aquí, bueno, es un verdadero placer, y sobre todo para explicarles un poco cómo hoy esta derecha patria salió en base a una información de una agencia internacional, como tú lo mencionas, JP Morgan, completamente falsa, a especular y prácticamente celebrar, ¿no? De que PDVSA ahora sí daba el default soñado por ellos, y lo que tanto ellos anticiparon desde que sacamos una estrategia para poder manejar toda la deuda externa que tiene PDVSA, como tiene cualquier otra empresa que, bueno, usa financiamiento para poder manejar su plan de inversiones y todo esto. Nosotros efectivamente este mes hemos ido cumpliendo, bueno, religiosamente con todos los pagos. Por un lado, sacamos un plan de canje de bonos exitoso, a pesar de, bueno, de toda una guerra que se desató sobre ese anuncio, por toda la prensa internacional y nacional que se hacía eco, como siempre, títeres de esas informaciones internacionales, y que decían que lo que estaban haciendo era ir en contra de ese plan de canje de bonos, que es un plan que beneficiaba a los tenedores de bonos, que más bien iban a salir beneficiados con un papel que ha cumplido siempre, y que lo que estábamos haciendo era extenderlo en el tiempo, bueno, para poder manejar mejor nuestro pasivo, nuestra deuda. Lo cumplimos, se efectuó el canje, cambiamos más del 52% a los tenedores de bonos, luego a los restantes le pagamos religiosamente en la primera quincena de noviembre, y hay unos intereses, como lo menciona esta banca, que son de bonos con vencimiento en el año 2021, 2026 y 2024. Son bonos que se van a vencer adelante, pero que tenemos que cumplir cada 6 meses con el pago de intereses de esos bonos. Eso se efectuó, se pagó, se transfirió a la banca corresponsal de esos pagos, responsable de esos pagos, que es el Citibank. El Citibank, ya hemos detectado que en varias ocasiones retrasa deliberadamente muchos de esos pagos. Lo sabemos porque en el cumplimiento de los bonos que ya pagamos, el Banco Central de Venezuela tenía unos 80 millones de dólares en esos bonos, y nosotros los mandamos a pagar, por ejemplo, el jueves, y vinieron a hacerlo efectivo el martes de la semana siguiente, deliberadamente, cuando eso deben hacerlo efectivo inmediatamente. Entonces, ¿qué pasó con todos estos agoreros y todos estos apátridas? Bueno, el Citibank probablemente retrasó ese pago, nosotros lo hicimos efectivo, y ese dinero, con todo lo que llaman los SWIFT, que son las confirmaciones de las transacciones y todo esto, se les envió al Citibank efectivamente. Y bueno, sale JP Morgan con esa información completamente falsa en la tarde de hoy, que se convirtió en tendencia en Twitter de inmediato, gracias a que todos los escuáligos de inmediato celebraron. No, gracias a José Guerra, que siempre es todos los años, todos los meses entramos en default según José Guerra. Así es, bueno, un fracasado. Que tienen ellos trabajando en eso. Así es, él de inmediato sacó un Twitter, yo creo que está por allí, que los muchachos pueden poncharlo, donde de inmediato sacaba alerta. PDVSA da default. Urgente, según JP Morgan, PDVSA incumplió el pago de los cupones de los bonos correspondientes a 2021, 2024 y 2035, y no ha explicado. Aquí le estamos explicando
al señor José Guerra, por favor, para que sea serio y se organice. Agarre papel y lápiz. Agarre papel y lápiz, pero nosotros quisiéramos hablar también un poco de la fuente originadora de este tipo de tendencia y de este tipo de matrices de opinión para que la mostremos. Así es, bueno, esto es, yo traje aquí, bueno, una pequeña muestra, nosotros en estos días presentamos en el Consejo Económico Nacional, bueno, cómo esta derecha apátrida, desde que arrancó el plan del canje de bono, bueno, de inmediato lo que hicieron fue un ataque pero tremendo contra todo esto y sacaron todo tipo de información utilizando fuentes como por ejemplo aquí ponemos el tiempo en el cual, eso fue una campaña día tras día, todos los días salía una información o varias informaciones negativas con voceros de la derecha, todo el tiempo atacando un plan que toda empresa del mundo ejecuta, que es un plan de reestructuración de su deuda de corto plazo para poderla hacer más amortizable en el tiempo. Entonces, por ejemplo, allí, desde que salió el Nuevo Herald, bueno, un periódico bien conocido de toda la derecha patria de Mayamera, decía moratoria de deuda de PDVSA amenaza exportaciones petroleras de Venezuela. Ya anticipaban lo que ellos querían. Ellos lo que querían es el default, porque el default automáticamente van a ir a embargar todos los cargamentos que salgan de Venezuela. Ese era su plan realmente. Su plan era toda la parte de lo que ellos llamaban en la calle, aunque en la calle no tenían a nadie, ir a calentar la calle para el 3 de noviembre y ya desde el mes de octubre, bueno, ir generando una matriz de que íbamos a colapsar como empresa y que íbamos a cumplir los pagos. Ante la imposibilidad, Eulogio, ministro, de que como no tienen fuerza laboral en PDVSA, como la tuvieron en el 2002, que vengan organismos internacionales a quitarnos cualquier barco que salga desde Venezuela e embargarlo, ¿no? Así es, y ellos, lo que pasa en las aguas internacionales, y ellos en realidad allí lo que están es tratando de, ellos lo que añoran, su verdadero plan es quebrar a PDVSA, tratar de quebrarlo, tratar de propagar de que quebró PDVSA, y después, bueno, repartirla entre las transnacionales. Puede ser que PDVSA está quebrada, que está hundido. Bueno, estamos aislados internacionalmente, y vino el presidente de la OPEP, vino, emporios chinos, empresas petroleras chinas. Sábado en la madrugada yo recibí al presidente de Rosneft, que es la empresa más grande de Rusia, produce 5 millones de barriles todos los días, es la empresa más grande petrolera a nivel mundial, y tenemos una alianza estratégica que cada vez se fortalece más, con una producción de más de 200.000 barriles hoy en día y con perspectivas de crecer incluso en alianzas que no solo están dentro de la frontera de Venezuela, sino también fuera de la frontera de Venezuela, con inventario y refinerías a las cuales vamos a suministrar crudos aprovechando las ventajas logísticas que nos da que Rosneft, su mayor parte de su producción está allá en Rusia, mientras que la producción de Venezuela está aquí en Sudamérica, y podemos hacer una gran cantidad de reducciones de costos en fletes, en muchas áreas y en producción. Otra. Por ejemplo, esto de inmediato publicaban que, por ejemplo, comenzaron a especular, porque una de las estrategias que usamos fue poner en prenda, en garantía, bueno, un colateral con nuestra empresa Citgo. Citgo, la Cuarta República utilizó Citgo, era para exportar ganancias y entonces llevarlas a invertir en Citgo para entonces ir aumentando la cadena de suministro en Norteamérica. Perdió totalmente el origen, la idea, y Citgo nosotros ahora la estamos recuperando como una empresa que hoy en día es, desde el punto de vista económico, fundamental para nosotros, por ejemplo, para toda nuestra logística de crudos y demás, pero de inmediato ellos lo que salieron fue a decir que Maduro privatiza Citgo para financiar la corrupción. De inmediato salían a decir, y inmediatamente las calificadoras de riesgo decían que se advertía un posible incumplimiento de petróleo de Venezuela. Tú te pones a ver desde finales de septiembre, octubre, ya ellos estaban anticipando lo que hoy, bueno, jugaron posición adelantada. Jugaron una posición adelantada y ya cantan de que hay un incumplimiento. Lo mismo, decepción en los mercados por la oferta de Diga carne los de medios bono. que decían eso, por favor. Nuevo Herald, Descifrado, por ejemplo,
Expansica, un medio que, bueno, lo conocerán ellos, La Patilla, ese tipo de medios, La bueno. Patilla está desesperada, por favor, si usted quiere un titular, lapatilla.com, vea La Zurda Conducta, La Zurda Chávez, que está Eulogio Delfino regalándote todos los titulares. Aquí está, La Patilla, por ejemplo, decía, Standard & Poor's rebaja clasificación crediticia de PDVSA de triple C a doble C, con perspectivas negativas. Esto lo hacen justo cuando nosotros estábamos en pleno proceso. Era un ataque, bueno, con alevosía y ventaja, pues. Porque imagínate que tú eres un tenedor que a lo mejor tiene unos bonos de PDVSA y te llueve todos los días este tipo de información. Tú lo primero que haces es retirar los bonos, ver qué haces, no dame mi dinero, no voy al canje, sigo invirtiendo en esto. Era una campaña de terror que se tenía sobre el tenedor de bonos, utilizando toda una matriz, y lo que estaban buscando era que fracasara un plan simple de reestructuración de la deuda que toda empresa en el mundo hace. Y que, bueno, cuando lo hacen otras empresas, bueno, lo aplauden y dicen que es buena estrategia. Ni siquiera han sacado un titular positivo después de que PDVSA, con toda esta campaña, cambia más de la mitad de los bonos. Cambiamos en total 2.800 millones de dólares, que fueron tenedores de bonos, que, bueno, son héroes. Yo he dicho que fue heroico esta campaña, porque después de todo esto, y que ellos al final cambiaron su bono, y hoy en día se dan cuenta que ahora tienen un bono 2020 con, bueno, una garantía mejor, y que hoy en día se cotiza a un valor de más del 70% en el mercado. Entonces, esas personas que fueron impermeables a todo este ataque, bueno, hoy en día pueden ver con satisfacción de que, bueno, esto era una maraña de mentiras, de todo esto, que ahora hoy, bueno, lo han emprendido contra los que tienen bonos muy a futuro, y que lo que estaban es esperando sus intereses. Muchos de esos son tenedores de bonos pequeños, pequeña gente que en su momento, cuando se ofreció esto, compraron sus bonos y están esperando sus intereses, y bueno, hicieron sus ahorros con el capital que tenían, porque fueron bonos que fueron sacados para, bueno, ir al financiamiento de inversiones, de PDVSA y todo esto. Por ejemplo, El Nuevo País, que es un periódico con el cual entablamos una demanda. Porque además este señor, que así la vida, diría coloquialmente, así la vida es una mantequilla, ¿no? Porque este señor del Nuevo País vive en Miami, y hoy salió una noticia de Wall Street Journal que yo me quedé loco. Un señor que fue, ¿te acuerdas el señor que estaba detrás de Carmonestanga? El edecán de Carmonestanga. La noticia fue como si fuese una acción heroica. Desde Estados Unidos este señor boicotea la economía, porque es el que maneja Dollar Today. Porque precisamente, aumenta y genera inflación desde una pequeña página en Estados Unidos. Sacó hoy el Wall Street Journal. Claro, porque precisamente, fíjate, ¿cuántos ataques le han hecho a PDVSA estos medios de comunicación nacionales, los internacionales también? Voceros visibles. Los que están acá, algunos economistas y todo esto que representan, pero ¿quién los demanda? O sea, ¿hasta cuándo va a seguir aceptando? O sea, y además si está por fuera, es como una especie de satélite de sus intereses. ¿Qué hacer con ellos? Diario gringo Wall Street Journal, dueño de Dollar Today, vende tornillos en Estados Unidos. Esa es la noticia de Wall Street Journal. Y es como si fuese una gesta épica. Y cuando el presidente Nicolás Maduro dice, nosotros no solamente estamos ante un ataque sistemático en el tema financiero, aquí lo vemos con esta noticia del día de hoy, de la JP Morgan, ¿no? ¿Qué decía el Nuevo País? Por ejemplo, el Nuevo País sacó un titular un día sábado, justo antes, por cierto, de salir de gira, nosotros con el presidente, a una gira histórica, donde el presidente, en su lucha por recuperar el precio del petróleo, un precio del petróleo justo, ese día justamente sacó el Nuevo País este titular: perdimos a Rosalinda. Y lo peor y la razón fundamental, aparte de lo apátrida que es ese titular, y se referían a Citgo, daban por perdido Citgo, daban porque Citgo se había perdido, y luego utilizan un titular, una noticia, un cable de Bloomberg, y lo malinterpretan, lo manipulan, lo tergiversan completamente, y construyen una noticia falsa. Una noticia donde decían de que, bueno, el valor de Citgo era 0 y que por lo tanto lo estábamos poniendo a valor a 0 como parte de ese canje de bono. Lo cual, bueno, nosotros hemos demandado, y hay
toda una demanda penal contra esta gente porque ellos tienen que ser responsables, como tú decías, de lo que dicen. Si ese señor vive en Miami, tiene un periódico acá, todos ellos o sea, no podemos tomar una... Bueno, eso sería otra discusión que no es con el compañero pero Eulogio. Hay algunos de ellos que sí están aquí, pues nosotros demandamos a toda la directiva del nuevo país. Y algunos de ellos están en Venezuela y bueno, ahorita hay un proceso judicial y allí es ellos que vayan a defenderse. Son ataques precisamente, son acciones terroristas económicas, porque están precisamente montando. El caso de Dollar Today coopera con una página que monta el dólar por allá arriba y el caso de los ataques a los medios de comunicación que viene precisamente diciendo, bueno, el presidente de la República utiliza Citgo para financiar la corrupción. ¿Cuál es el papel de esa, para la gente que no sepa, las calificadoras de riesgo, qué papel juegan? Bueno, juegan un papel netamente especulador, netamente especulador. Ellos, eso forma parte de la maraña que han construido en el mercado capitalista salvaje donde ellos, supuestamente cada vez que sale un papel al mercado, ellos supuestamente hacen toda una serie de análisis donde entre paréntesis dan un riesgo, lo que se llama político, ¿no? Estos análisis deberían ser estrictamente técnicos, financieros, ver tus balances, cuál es tu deuda, cuál es tu activo, cuál es tu pasivo, y en función de eso hacer un análisis completamente técnico y decir, mira, este papel es un papel que vale tanto en el mercado. No, pero ellos llegan y entonces ponen lo que se llama el riesgo político, un riesgo que ellos asignan subjetivamente, completamente, y entonces degradan el papel. Así tenga PDVSA, bueno, las reservas más grandes de petróleo del mundo están en Venezuela, y el petróleo de Venezuela, bueno, es la empresa operadora de esas reservas. Por otro lado, tenemos un patrimonio que supera los 200.000 millones de dólares. Es la quinta empresa del mundo. No dicho por nosotros, dicho por Petroleum Intelligence Weekly, una revista internacional reconocida que combina reservas, activos, patrimonio. Es un análisis netamente técnico y califica cuáles son las 5 empresas más grandes, las 10 empresas más grandes del mundo. Hacen un ranking. Nosotros hemos estado siempre entre las 5 primeras empresas durante todos los últimos años. Entonces ellos toman un riesgo supuestamente político y entonces degradan el valor y entonces nos asignan que si triple C, que son bonos, lo que ellos llaman basura. Cuando son bonos basura, eso se presta para que lleguen los fondos buitres. Ahí es donde vienen los fondos buitres. Argentina fue atacada tremendamente por eso. Yo te compro los bonos. Claro, porque llegan... Los desdolarice con lo que costaba 100 millones, ahorita cuesta 1.000 después. Llegan a un señor que a lo mejor invirtió $10.000 en un bono porque quería tener sus ahorros en dólares y entonces le califican ese bono de basura y entonces llegan los buitres y le dicen, bueno, yo te compro ese papel por $1.000, por un 10% del valor. Y entonces... esos fondos buitres lo que hacen es acumular todo eso, que lo compran a un décimo, a un 20% del valor, y luego lo que hacen es irlos acumulando y esperar. Pero ahí es donde viene... Esperan 15 años. Bueno, ahí es donde viene lo que pasó en Argentina, ¿no? Que muchos de esos fondos buitres, bueno, ahora cuando hay un gobierno aliado de esas derechas apátridas, esperan que ese gobierno entonces cambie las estrategias y entonces diga, no, yo tengo que reconocer el pago del bono. Entonces imagínate, esos buitres que compran por 10, 20% del valor un papel, lo aguantan 3, 4 años, comienzan a ir contra el gobierno, sobre todo gobierno progresista como que había en Argentina, y comienzan a ir y a atentar contra el gobierno, a fomentar el golpe de Estado para que después venga un gobierno como Capriles. Capriles en estos días estuvo en Paraguay y no sé con qué derecho él anunció de que Paraguay no iba a pagar la deuda, una deuda que nosotros estamos reclamándole a Paraguay que nos tiene que pagar, $300 millones que nos debe, en crudo. Ya él estaba condonando la deuda. Sí, entonces él, no sé, haciéndose de pseudoestado ahí, llegó y bueno, que ya anunciando condonaciones. Ese es el tipo de estrategia que todos estos apátridas y todas estas calificadoras de riesgo juegan. Es como una comparsa que van jugando. Y entonces lo que están es tratando de, por un lado, hacer unos tremendos negocios, porque, bueno, atacan a los papeles que sacamos, los devalúan completamente. Los compran más barato y después los compran al precio real. Y después lo tratan, lo venden a un precio real, o después, bueno, ese tipo que salió hoy en posición adelantada a guerra, es de lo que jugaba mucho a esto. Y juega mucho a esto. Ahorita lo que pasa es que está
Y cuidado con ese, desaforado, ¿no? Cuidado con ese ataque la Asamblea Nacional hacia PDVSA, y cuidado si uno registra y tiene algunos bonos comprados. Sí. Esos especuladores, ellos sacan una noticia un día y dicen, no, va a dar default, como tú dijiste, ¿no? Todos los años anuncian default. Todos los meses. Entonces, después llegan otros y dicen, no, pero PDVSA, las condiciones que están dando lucen favorables, ha subido la producción en un momento dado, se han dado estas condiciones, se ha firmado con CNPC, como firmamos en estos días, 2.800 millones de dólares en financiamiento para proyectos nuevos. Y entonces sube, y entonces ellos juegan a eso, a tirar una noticia negativa y después, y en esa especulación, esa es una especulación, Carvalino, que también está pasando en el negocio del petróleo. Por eso el presidente, con toda razón, dice, no es posible que unos especuladores en Nueva York sean los que estén asignando el precio a nuestro petróleo o al petróleo de todos los productores a nivel mundial. Como no es posible que hagan desde Nueva York o desde Manhattan o donde esté el señor el tema del dólar today. Como no es posible ese ataque sistemático en contra de Venezuela todo este año, ¿no? Porque esto que plantea Eulogio de vamos a lanzar el default para después embargar cualquier tipo de producción o cualquier tipo de buque de PDVSA en aguas internacionales, lo que genera es esa acción internacional, y además yo lo veo como el último aleteo de Obama. Esto lo veo, todo lo que pase de aquí hasta el 20 de enero, hasta el día que le toca, bueno, lo veo como ese ataque desmedido, lo veo como ese ataque desesperado de un sector que, por ejemplo, aquí dice, bueno, aquí está la patilla, Del Pino desmiente alerta de default difundido por enemigos de la patria. JP Morgan, PDVSA no pagó los intereses de sus bonos en el 2021, 2024, 2035. Y la siguiente noticia es, Paraguay dice que Venezuela no entrará a Mercosur. O sea, estamos sometidos. Y yo sí quisiera, como para finalizar, Eulogio, el tema de, el presidente lo viene diciendo, estamos derrotando el ataque financiero hacia Venezuela. Se está derrotando. Lo estamos haciendo. Este mes era un mes realmente crítico en esa guerra. Y estamos ya a 21, lo estamos derrotando. Como tú dices, muy ciertamente era el último aleteo. Era el último interés, los últimos intereses que estábamos pagando. Nosotros en el interés del bono 2035, bueno, nosotros ahí tenemos un periodo de 30 días que, bueno, estamos usando. Hemos pagado todos esos bonos que ellos decían, los hemos pagado religiosamente. Yo le diría a los tenedores de bonos que, mira, llamen al Citibank y le reclaman porque les están retrasando el pago de un dinero que tienen en sus cuentas y que es el causante de que, bueno, estos jugaron por ¿Se retiró de Venezuela? Sí, bueno, pero ellos tenían, eso fue uno de los primeros ataques, que ellos salieron diciendo de que no iban a pagar. Ellos tenían un contrato con nosotros, de que ellos tenían que pagar los bonos, ellos eran corresponsables de los pagos de nosotros. Pero ellos salieron para también, como parte de la campaña de terror, bueno, tratar de decir, no, yo no sé quién te va a pagar, pero que yo no voy a ser agente responsable de esos pagos, cuando ellos tenían un contrato con PDVSA de que tenían que hacer esos pagos de esos bonos, como efectivamente lo están haciendo, aun cuando con medidas como estas de retraso, de todo esto. Entonces, yo creo que, yendo a tu pregunta, yo creo que definitivamente ha sido un año, por supuesto, complicado. Ha sido un año con una guerra financiera como ningún otro país, ninguna otra empresa ha sido sometida. Y yo creo que estamos ya en Navidad, estamos venciendo. Ellos están desesperados, ellos ya, bueno, se agarran de cualquier calabo caliente para sacar informaciones. Y esa es la razón por la cual hoy salieron en esta posición adelantada, increíble, a las 4 de la tarde. Y bueno, la aclaratoria nuestra sucedió ya a las 7 de la noche y salió pública y salió por todos lados. Lo que pasó la última semana a propósito de los precios del petróleo, reunión con el presidente de la OPEC, con Rosneft y una comisión china que vino hasta acá a propósito de la inversión. ¿Se vislumbran una estabilidad de los precios para el 2017? Sí, mira, eso es lo que estamos buscando, es lo que estamos consiguiendo, se está avanzando. Ahí el rol, déjame decirte, del presidente Nicolás Maduro ha sido extraordinario, reconocido por el secretario general de la OPEP, Barquindo, que vino a hacerle ese reconocimiento. Hemos hecho un trabajo estratégico con todos los productores, tanto OPEP como no OPEP. Las visitas del presidente fueron claves
El presidente muy bien lo dice, esto no se puede delegar en técnicos, esto no se puede delegar en segundos niveles, es una responsabilidad de los líderes de nuestros países el asumir esa defensa del precio, porque nosotros somos los que invertimos, nosotros somos los que, nuestros trabajadores son los que están allí en los campos, trabajando las 24 horas del día. Somos los que ponemos los transportes para ponerlos en los mercados, y entonces viene un yuppie allá en Nueva York a ponerle precio. Eso es inaudito, eso no debe suceder, y ese es volver a las raíces de la OPEP. La OPEP fue creada para eso y la OPEP está volviendo a eso. Hemos tenido reuniones donde se notan unos progresos extraordinarios. El próximo miércoles de la semana que viene va a ser la reunión de todos los ministros de la OPEP, donde nosotros esperamos que lo que llegamos en Argelia, donde ya definimos que teníamos un acuerdo y que ahora lo que hemos estado trabajando es cómo implementarlo, lo vamos a anunciar públicamente allí en Argelia, cómo se ha distribuido ese nivel de producción de 32,5 a 33 que fue anunciado allá en Argelia por decisión de todos los ministros y que ahora todo el mundo está esperando. Hoy, ayer el presidente Putin hizo también una declaración muy positiva, muy importante, diciendo de que Rusia está lista para acompañar a la OPEP en la decisión que tome. Eso fue una declaración que dio en Perú ayer en la PEC. Con esa información, más lo que ha salido hoy de las reuniones técnicas que se están dando en Viena, donde están nuestros equipos de trabajo allí, ya hoy el petróleo subió $2 en un solo día. Por supuesto, mañana, no les extrañe, va a comenzar a salir un ataque contra eso. Van a salir a comenzar a decir de fisuras en la OPEP, va a decir el Departamento de Energía norteamericano, no suben extraordinariamente las reservas norteamericanas, porque ellos comienzan a manipular toda esa información para atacar el precio y para evitar de que haya esa integración de los productores. Pero yo creo que ahora la situación está dada, las condiciones se han dado. El trabajo a nivel de los líderes encabezado por nuestro presidente se ha dado para que nosotros el próximo miércoles anunciemos al mundo de que primero los productores a nivel de la OPEP tenemos un acuerdo y luego el acuerdo histórico, nunca antes visto, que es no solo los de la OPEP sino los de la no OPEP. Rusia, Kazajstán, Azerbaiyán, Omán, que se van a incorporar a ese acuerdo y que va a ser un acuerdo que va a involucrar más de 50 millones de barriles, que es más de la mitad de la producción mundial, que vamos los productores por primera vez a tener un control sobre más del 50% de la producción mundial y, como lo dice muy bien nuestro presidente Maduro, ir a la siguiente fase, que es establecer fórmulas, no para tener precios especulativos, es para tener precios justos, para tener un precio que justifique las inversiones, los riesgos que toda la actividad petrolera conlleva. Así mismo. Bueno, un mensaje para los tenedores de bonos. Si están preocupados o no están preocupados. Bueno, yo creo que no deben estar preocupados. Sigan invirtiendo en los bonos. Sigan invirtiendo en PDVSA, sigan comprando esos bonos, sigan y no se hagan eco de esos apátridas que lo que están es tratando de anticipar una situación que nunca más volverán, porque ellos nunca más volverán. Así mismo. Bueno, el compañero Eulogio, PDVSA del Pueblo está de segundo en las tendencias en Twitter y bueno, muchísimas gracias, agradecido con que haya venido acá a Zurda Conducta. Siempre es el espacio necesario, no para la intriga, sino para develar también algunas mentiras y para mostrarle al pueblo la verdad. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Zurda Conducta.